Pancreatitis aguda. Definición. Es la inflamación aguda del páncreas y puede ser edematosa, leve o necrotizante, severa. Representa un reto diagnóstico en pacientes con dolor abdominal y en caso de complicaciones se eleva la morbilidad, mortalidad y costos hospitalarios. Epidemiología. La incidencia varía según la población, con diferencias desde 10 a 20.2 hasta 150 a 420 casos por cada millón de habitantes. En las últimas 2 décadas su incidencia ha aumentado considerablemente, incluso en algunos países es más del 30%. En México no se tienen datos estadísticos completos, pero se sabe que en 2001 fue la 17ª causa de mortalidad con una prevalencia del 3%. Incidencia y mortalidad. La pancreatitis aguda leve se presenta en 80% de los casos y la pancreatitis aguda severa en el 20% restante. La mortalidad por pancreatitis aguda leve es menor de 5 a 15% y por pancreatitis aguda severa es hasta 25 a 30%. Mortalidad. La mortalidad asociada con necrosis pancreática varía cuando es estéril 10% o está infectada 25%. Puede ocurrir pancreatitis principalmente biliar en 1 a 1000 a 1 a 12.000 embarazos. La mortalidad materna es de 0% y la perinatal del 0 al 18%. Antecedentes históricos. La primera descripción del páncreas se atribuye a Herófilo. En la antigüedad, las enfermedades inflamatorias del páncreas eran llamadas cirrosis del páncreas, término de Galeno. Classen, en 1842, precisó el anatomo clínico de las pancreatopatías agudas. Rokitansky, en 1865, las clasificó en 2 variantes, la hemorrágica y la supurada. Friedrich, en 1878, confirmó la influencia del alcohol en la pancreatitis y propuso el término pancreatitis del alcohólico. Prince, en 1882, fue el primero en describir la asociación entre cálculos biliares y pancreatitis aguda. En 1889, Reginald Fitz, patólogo de la Universidad de Harvard, publicó en Boston Medical and Surgical Journal la primera descripción de la pancreatitis en la lengua inglesa, añadiendo las formas hemorrágicas y supuradas de Rokitansky, la forma gangrenosa y la diseminación de la necrosis adiposa. En diversas ocasiones se han reunido para crear un consenso internacional en pancreatitis. Marsella 1963, Cambridge 1983, Marsella 1984, Roma 1988, Atlanta 1992 y Tokio 2007. Fisiopatología. Existen muchas teorías y diversos mecanismos propuestos para el evento inicial que desencadena la pancreatitis. La fisiopatogenia incluye la activación y liberación de enzimas pancreáticas en el intersticio con autodigestión pancreática. Enzimas como las proteasas, tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, amilasa, lipasas, hidrolasas, fosfolipasa A2 y nucleasa normalmente se almacenan en gránulos de zimógeno, excepto las hidrolasas que lo hacen en vacuolas. En la mucosa duodenal se produce la colecistectomía, que regula la secreción de células acinares, y la secretina, que estimula la secreción de células ductales. Especialmente importante es la hidrolasa lisosomal catepsina B, que activa al tripsinógeno para formar tripsina, la cual es responsable de activar al resto de las enzimas pancreáticas. Se va a generar una liberación de enzimas pancreáticas con una lesión del endotelio vascular intersticial y de las células acinares. Vasoconstricción, estasis capilar, disminución de la saturación de oxígeno y por lo tanto una isquemia progresiva, con un aumento de la permeabilidad vascular y edema. ¿Hay lesión por reperfusión? Sí, liberación de radicales libres y citoquinas. El páncreas puede degradar el alcohol tanto por metabolismo oxidativo como por metabolismo no oxidativo, sintetizando acetaldehído y ácidos grasos, ésteres de alcohol por cada vía respectivamente. Estos ácidos grasos causan edema pancreático, activación de tripsina intracelular y la inducción de factores de transcripción proinflamatorios
que son los que conducen a una respuesta inflamatoria sistémica e insuficiencia orgánica. Se ha observado que el consumo moderado de alcohol protege contra la enfermedad por litiasis vesicular, aunque su explicación fisiopatológica no está bien dilucidada. En el caso de la pancreatitis aguda biliar, el evento desencadenante es el paso de litos menores de 5 milímetros o iguales a esta cifra a través del ámpula de Vater, pues los litos mayores o iguales a 8 milímetros suelen permanecer en la vesícula biliar. Etiología. La causa más común es por alcoholismo en hombres y por litiasis vesicular en mujeres. En un paciente joven se debe sospechar causas hereditarias, infecciones o traumatismo. Solo 10 a 20% de los casos es idiopática. En México, 49% de las pancreatitis agudas son de etiología biliar y 37% son alcohólicas. La pancreatitis por medicamentos es rara, con un 1.4 a 2%. Los medicamentos clase 1 tienen más de 20 reportes de casos publicados. Los medicamentos de clase 2 tienen más de 20 reportes publicados. El riesgo de pancreatitis aguda alcohólica se eleva con la cantidad ingerida de alcohol, especialmente cerveza, no con la frecuencia de su consumo. Solo 15% de las personas con alcoholismo crónico padecerán pancreatitis aguda. La etiología obstructiva se debe a lodo o litiasis biliar, un tumor pancreático o ampular, coledococele, páncreas anular, páncreas divisum, pancreatitis crónica, disfunción del esfínter de Oddi, divertículo duodenal. Una etiología tóxica al alcohol, alacranismo, insecticidas y a órganos de tipo órganos fosforados. Medicamentos clase 1 como asparaginasa, pentamidina, azatioprina, esteroides, citarabina, trimetoprim sulfamethoxazol, didanosina, furosemida, sulfasalacina, mesalazina, sulindaco, mercaptopunuria, tetraciclina, opioides, ácido valproico y estrógenos. Medicamentos clase 2, paracetamol, hidroclorotiazida, carbamazepina, interferón, cisplatino, lamivudina, octreotida, enalapril, eritromicina, rifampicina. Postquirúrgicas, posepre, cirugía abdominal o cardíaca, infección bacteriana por micoplasma, por legionela, por leptospira, por salmonela, infección viral por parotiditis, virus Coxsackie, hepatitis B, citomegalovirus, herpes virus y VIH. En cuanto a una infección parasitaria, por Ascaris lumbricoides, Cryptosporidium, toxoplasma. Metabólica, por hipercalcemia o hipertrigliceridemia. Autoinmune, por un lupus o un síndrome de Sjögren. Otros por embarazo, isquemia, ejercicio vigoroso, trauma o por la misma genética y también una pancreatitis de tipo idiopático. El dolor suele ser agudo en la mitad superior del abdomen, persistente, a diferencia del cólico biliar que dura de 6 a 8 horas irradiado en banda hacia los flancos en 50% de los pacientes. El dolor de la pancreatitis es acompañado de náuseas y vómitos en el 90% de los casos. Vamos a ver dolor abdominal que puede ser intermitente o crónico y con frecuencia es muy intenso. Dolores punzantes intensos en la región abdominal superior. A medida que la enfermedad evoluciona, el dolor puede ser más intenso y debilitante. En la pancreatitis aguda biliar, el dolor puede ser intenso. A nivel epigastrio puede ser súbito, lacinante y transfictivo. Si aparece ictericia, debemos sospechar coledocolitiasis persistente o edema de la cabeza de páncreas. En miembros pélvicos raramente se puede presentar poliartritis, paniculitis, que es la necrosis grasa, o tromboflebitis. La pancreatitis sin dolor aparece tan solo en 5 a 10% y es más común en pacientes bajo diálisis peritoneal o en posttransplantados de riñón. Los signos de Gray-Turner y de Cullen aparecen en 1% de los casos y no son diagnósticos de pancreatitis hemorrágica, pero sí implica un peor pronóstico. Podemos observar en la diapositiva, en la primera fotografía, el signo de Gray-Turner y en la segunda, el signo de Cullen. Los datos clínicos de alarma son la persistencia de sed, taquicardia, agitación, confusión, oliguria, taquipnea, hipotensión y ausencia de mejoría clínica en las primeras 48 horas. Se requieren 2 de 3 criterios para su diagnóstico:
clínico, de laboratorio, imaginológico. En la imagen podemos ver una pancreatitis, un Baltasar compatible con un Baltasar C, y a través de esta clasificación tomográfica es como también podemos hacer un pronóstico de la pancreatitis. Amilasa. Su elevación mayor de 3 veces el valor superior normal hace sospechar pancreatitis. Se eleva en las 6 a 12 horas posteriores al inicio y tiene una vida media de 10 horas y persiste elevada por 3 a 5 días. Es importante saber que la amilasa pancreática representa 35 a 50% y la salival el resto, pues otras enfermedades pueden causar hiperamilasemia, tales como parotiditis, traumatismo, cirugía, radiación, acidosis, insuficiencia renal, embarazo ectópico roto, salpingitis, alcoholismo, cirrosis, colecistitis aguda, pseudoquiste, podsepre, ascitis pancreática, obstrucción, infarto intestinal y anorexia nerviosa. Es más específica, se eleva más temprano y dura más días que la amilasa. Su sensibilidad es de 85 a 100%, aunque su elevación no se asocia con la gravedad del cuadro. Una relación lipasa-amilasa mayor de 2 sugiere pancreatitis aguda alcohólica con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 76%. La elevación de ALT mayor de 150 unidades internacionales por litro sugiere pancreatitis aguda biliar con una sensibilidad del 48% y una especificidad del 96%, así como la elevación de ALT mayor de 3 veces el límite superior normal sugiere pancreatitis aguda biliar con un valor predictivo positivo de 95%. Aunque también se sabe que 15 a 20% de pacientes con pancreatitis aguda biliar tendrán ALT en valores normales, se pueden medir otras enzimas, fosfolipasa A, tripsina, tripsinógeno, 23-colipasa, etc., pero su uso aún no está validado para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Ultrasonido, especialmente útil para descartar litiasis vesicular. El ultrasonido endoscópico tiene mayor sensibilidad que la resonancia magnética para detectar lodo o barro biliar o microlitiasis. El páncreas hipoecoico y aumentado de tamaño, diagnóstico de pancreatitis, no se observa en 35% de los pacientes debido a la presencia de gas intestinal. Suele observarse solo en el 25 al 50% de pacientes con pancreatitis aguda. Tomografía. Se debe realizar TAC con doble contraste a las 48 horas a todo paciente que no mejore con el manejo conservador inicial o si se sospecha alguna complicación. Las complicaciones locales se observan mejor al cuarto día. Las áreas de necrosis miden de 3 centímetros y se observan hipodensas, menos de 50 unidades Hounsfield después del contraste intravenoso. La TAC tiene una sensibilidad del 87 al 90% y una especificidad del 90 al 92%. Tenemos un índice de severidad por TAC, que es el grado Baltasar más el grado de necrosis. Si este es mayor o igual a 7, se considera una pancreatitis severa. Se va a medir en grados basados en hallazgos, en una tomografía no contrastada y un porcentaje de necrosis basado en una tomografía contrastada. Baltasar A es una páncreas normal con un tamaño normal, bien definido con contornos regulares y un reforzamiento homogéneo. Se le va a dar 0 puntos. Baltasar grado B, aumento de tamaño focal o difuso del páncreas, contornos irregulares, reforzamiento no homogéneo, 1 punto. Baltasar C, inflamación pancreática con anormalidades peripancreáticas intrínsecas, 2 puntos. Grado D, colección única de líquido intra o extrapancreática, 3 puntos. Grado E, 2 o más colecciones de líquido o gas en páncreas o retroperitoneo, 4 puntos. Por lo tanto, 0% de necrosis o puntuación 0, 0% de necrosis. Puntuación 2, menos del 33% de necrosis. Puntuación 4, de 33 al 50% de necrosis. Y puntuación 6, más del 50% de necrosis pancreática. La resonancia magnética.
La colangiopancreatografía por resonancia magnética simple o contrastada tiene una buena correlación con la tomografía contrastada. Sus ventajas son ausencia de nefrotoxicidad, mejor diferenciación para saber si la colección líquida es hemorrágica, absceso, necrosis o pseudoquiste. Estratificación de riesgo. Se carece de consenso en la preferencia de alguno. El uso de uno u otro junto con el juicio clínico son esenciales para dar seguimiento y tratamiento al paciente. Ranson. Los famosos criterios de Ranson nos van a dar una sensibilidad del 63% con una especificidad del 76%. Cuando se tiene más o igual de 3 puntos es una pancreatitis aguda severa. La mortalidad varía según la puntuación del 0.9%, va a dar a 0 a 2 puntos, del 16% de 3 a 4 puntos, 40% de 5 a 6 puntos y 100% del 7 a 8 puntos. En el cuadro se anotan los criterios de Ranson y entre paréntesis los Ranson modificados para pancreatitis no alcohólica. Estos criterios se toman al ingreso y se consideran las siguientes variables: edad de 55 años o más, el conteo de leucocitosis, la cifra de glucemia, la DHL sérica y la TGO sérica, la primera mayor de 350 y la segunda mayor de 250. A las 48 horas se podrá o se deberá de realizar la medición del descenso del hematócrito si existe un descenso mayor del 10%, una determinación del aumento de la urea sérica en el 1.8%, la disminución del calcio sérico, la disminución de la saturación parcial de oxígeno, el déficit de base y si existe un secuestro de líquido. Estos últimos parámetros deberán de ser medidos a través de la toma de una gasometría venosa. Nuevamente, en esta diapositiva podemos evaluar o podemos observar más bien los criterios de Ranson para pancreatitis aguda. Y, entre paréntesis, se están anotando los criterios modificados para una pancreatitis aguda de tipo no alcohólica. Bueno, Glasgow e Imrie en 1984 y 1997 mencionan que esta clasificación o esta tabla pronóstica tiene una sensibilidad del 72% con una especificidad del 84%. Los datos pueden recolectarse en el transcurso de las primeras 48 horas. Con una puntuación mayor o igual a 3 puntos va a predecir una pancreatitis aguda severa. El Glasgow o la tabla de Imrie va a medir la leucocitosis, la cifra de glucosa, de urea, de calcio, la saturación de oxígeno, la elevación de la AST o de la ALT, de la deshidrogenasa láctica y de la albúmina con los respectivos parámetros marcados en el cuadro mostrado en la diapositiva. En 1988 se determinó la existencia de menos 3 alteraciones que indican la gravedad con INS. La taquicardia mayor de 100 latidos por minuto, una hipotensión sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, leucocitosis mayor de 16.000 por milímetro cúbico, vandemia mayor de 10%, hiperglucemia mayor de 200 miligramos por decilitro, hipocalcemia menor de 8 miligramos por decilitro, ascitis, elevación de BU mayor de 5 miligramos por decilitro, en un lapso de 48 horas. Atlanta, 1992. Cualquier condición coexistente indica una pancreatitis aguda severa. Insuficiencia orgánica múltiple, complicaciones sistémicas o locales, un Ranson mayor o igual a 3 o un Apache 2 mayor o igual a 8. Tenemos a la derecha los criterios de Atlanta para pancreatitis aguda severa. Se va a determinar una falla orgánica, complicaciones sistémicas y complicaciones locales. El Apache en 1985 fue validado para pancreatitis aguda en el 90. Los datos pueden recolectarse en los primeros 3 días de su ingreso y repetirse cada 24 horas. Una puntuación mayor o igual a 8 predice evidentemente una pancreatitis aguda severa. Un POP Score 2007. Harrison y su grupo presentaron la Pancreatitis Outcome Prediction Score, POP Score.
una escala para estratificar a pacientes con riesgo de pancreatitis severa, que es un modelo nuevo y con mayor sensibilidad que el Apache 2 y el Glasgow. Tiene la ventaja que las variables se recolectan en las primeras 24 horas, sin embargo, no ha sido validado prospectivamente. Y a continuación mostramos el POP score para la identificación de pancreatitis aguda severa. La puntuación puede ir desde 0 a 40, a mayor puntuación se va a correlacionar con una mayor mortalidad. La obesidad Apache O. Bueno, esta tiene una sensibilidad del 82% con una especificidad del 86%. Se ha observado que pacientes con índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado puede padecer pancreatitis aguda severa. La Apache 2 más obesidad es igual a un Apache O. Hematócrito. El hematócrito deberá medirse a las 0, a las 2 y 24 horas desde el ingreso del paciente. Una cifra de hematócrito mayor de 44% es un factor de riesgo independiente para necrosis pancreática. En una serie de 238 pacientes estadounidenses se validaron 3 criterios como factores que predicen severidad en pancreatitis aguda. El PANSS-3 score, hematócrito mayor o igual al 44%, índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado y la presencia de un derrame pleural demostrado en la radiografía, como la podemos ver en el derrame pleural del lado derecho en la radiografía que muestra la diapositiva. Medición de la PCR, vamos a tener una sensibilidad del 40% y una especificidad del 100%. Las concentraciones de proteína C reactiva mayores de 150 miligramos por decilitro, medidas a las 48 horas predicen pancreatitis aguda severa. Si bien concentraciones tan bajas como mayor o igual a 19.5 miligramos por decilitro se han relacionado con pacientes con pancreatitis aguda necrotizante. Procalcitonina. Nos va a dar una sensibilidad del 93% y una especificidad del 88%. La procalcitonina es capaz de identificar con mayor sensibilidad que la PCR a pacientes con riesgo de padecer necrosis infectada y muerte. Si su valor es mayor o igual a 3.5 nanogramos por mililitro en 2 días consecutivos. Existen múltiples sistemas de clasificación, no todos se han validado en población mexicana y la mayoría es útil para predecir mortalidad o severidad de la pancreatitis aguda. También es muy utilizado el sistema SOFA, Sepsis Related Organ Failure Assessment, el cual incluye la valoración de 6 sistemas: pulmonar, hematológico, hepático, renal, cardiovascular y nervioso, considerando diariamente los peores valores con rangos de 0 normal a 4 lo más anormal. El sistema Marshall valora 3 sistemas orgánicos: pulmonar, cardiovascular y renal, dando puntuación desde 0 a normal y 4 a anormal. Tratamiento. Medidas generales. Se debe mantener al paciente hospitalizado en piso general si es pancreatitis aguda leve. En caso de ser pancreatitis aguda severa, el paciente debe estar en un área donde sea posible registrar frecuentemente la diuresis, PVC, frecuencia cardíaca, tensión arterial, entre otros parámetros. La saturación de oxígeno deberá mantenerse mayor del 95%. Como profilaxis antitrombótica, se prefiere la compresión neumática intermitente debido al riesgo teórico de transformación hemorrágica con la anticoagulación. Se recomienda hidratación con soluciones intravenosas cristaloides a razón de 250 a 300 mililitros por hora en las primeras 48 horas. Algunas de las medidas que se han demostrado ser ineficaces y que su uso rutinario no está recomendado son descompresión nasogástrica, antagonistas del receptor H2 de histamina, anticolinérgicos, glucagón, plasma fresco congelado, lavado peritoneal. Bueno, pues tenemos aquí un flujograma que muestra los pasos a tomar frente a una pancreatitis aguda de origen biliar. Continuamos con este flujograma. Se dejará para que se analice a detalle por cada alumno. Y continuamos con lo que es la analgesia.
Se puede administrar analgésicos no esteroides tipo diclofenaco o ketoprofeno, aunque se recomienda meperidina. El fentanilo se utiliza en pacientes que requieren grandes dosis de meperidina. No hay evidencia clínica de que la morfina cause o empeore una pancreatitis o colecistitis. La dieta, aunque el ayuno para reposo pancreático se utiliza universalmente, continúa siendo teórico que este acelere la recuperación en pancreatitis aguda, pues no existen estudios con asignación al azar que lo demuestren. La nutrición enteral no estimula la función exócrina del páncreas si se administra por una sonda nasoyeyunal. Incluso hay reportes que concluyen que la sonda nasogástrica es igual de inocua que la nasoyeyunal. Además, la nutrición enteral suele ser bien tolerada en pacientes con ilio. Deberán calcularse bien los requerimientos energéticos, pues el catabolismo muscular aumenta 80% y si existe necrosis pancreática, el consumo de energía se incrementa 120% de la estimada por la ecuación de Harris-Benedek, que es una ecuación que estima el gasto calórico en reposo o lo que también se denomina como tasa metabólica basal. La nutrición parenteral se relaciona con más complicaciones metabólicas como hiperglucemia, infección de catéteres en el 2% y costos hospitalarios más elevados. La nutrición parenteral cuesta 4 veces más que la nutrición enteral. Lo ideal es comenzar la administración de alimentos por vía oral durante las primeras 48 a 72 horas cuando el paciente la tolere, tenga hambre y no haya dolor. La elevación enzimática no es una contraindicación para iniciar la dieta. Esta se inicia con 100 a 300 mililitros de líquidos claros cada 4 horas y si tolera se progresa a una dieta blanda por 3 a 4 días y luego a sólidos. El contenido calórico se aumenta desde 160 hasta 640 kilocalorías por comida. Se sugiere el primer día iniciar con 250 kilocalorías por día y menos de 5 gramos de grasa, progresando de tal forma que en el quinto día reciba 1700 kilocalorías por día y 35 a 40 gramos de grasa. Otra recomendación es calorías 24.1 kilocalorías por kilogramo y proteínas de 1.43 gramos por kilogramo. Si se agregan Lactobacillus plantarum inactivados, 109 gramos al día, a la fibra de la nutrición enteral se reducen las tasas de infección y la necesidad de cirugía. Existen reportes contradictorios que en pacientes con pancreatitis aguda severa, la profilaxis con probióticos no solo es ineficaz para prevenir infecciones, sino que se asocia con un aumento de la mortalidad. Medicamentos específicos. En el caso de pancreatitis aguda severa por hipertrigliceridemia, se han reportado casos anecdóticos donde los pacientes han mejorado con el recambio plasmático y la infusión intravenosa de heparina. Se ha observado que existe una activación descontrolada de proteasas pancreáticas y del factor activador plaquetario en la formación de necrosis pancreática. Por ello se han desarrollado varios medicamentos que intentan controlar este mecanismo. Hasta la fecha, los siguientes medicamentos no mejoran el pronóstico en pacientes con pancreatitis aguda severa, por lo que su uso rutinario no está recomendado actualmente. Mesilato de gavexato, lexipafant, octreotida y aprotinina. Tratamiento con antibióticos. Este es uno de los puntos de mayor controversia actual respecto al tratamiento de la pancreatitis. Los antibióticos profilácticos disminuyen la mortalidad en pancreatitis aguda severa, pero no las tasas de necrosis infectada. En caso de prescribirse, no deberá ser por más de 7 a 10 días para evitar una superinfección fúngica, especialmente por cándida, aunque eso también está bajo discusión. De acuerdo con esto, tampoco se recomienda la administración de fluconazol profiláctico. Candida parapsilosis, Candida glabrata y Candida albicans serán de las más frecuentes en el caso de una infección durante el desarrollo de una pancreatitis. En caso de necrosis pancreática demostrada, se sugiere prescribir imipenem 0.5 gramos cada 6 horas o meropenem 0.5 gramos cada 8 horas durante 14 días. Antibióticos con buena penetración a páncreas son cefalosporinas de tercera generación, piperacilina, meslocilina,
fluoroquinolonas, metronidazol, antibióticos que no tienen buena penetración, aminoglucósidos, aminopecicilinas, cefalosporinas de primera generación. Aunque tengan buena penetración, la combinación ciprofloxacina más metronidazol no es efectiva como una profilaxis antibiótica. Necrosectomía. La necrosectomía podrá ser temprana entre los 48 a 72 horas, tardía 12 días después del inicio. Está indicada cuando se demuestra infección de la necrosis pancreática. Se puede demostrar la infección por gas dentro de la colección pancreática o por aspiración con aguja fina dirigida por ultrasonido o por TAC. En la necrosectomía pancreática se extrae el tejido necrótico de la cavidad abdominal. Muchas veces, si esto es laparoscópico, se utiliza una bolsa o endobag. Podemos observar con la letra A el páncreas necrótico, con la letra B el endobag y con la letra C el mesocolon transverso. La necrosectomía temprana se asocia con una mortalidad del 27 al 65% y del 15% después del cierre primario y lavados posoperatorios. Actualmente se prefiere la cirugía tardía, pues en la temprana la mortalidad es 3 veces mayor. La necrosectomía deberá ser cuidadosa intentando preservar el resto de la glándula con lavado posoperatorio, pero no laparotomías prolongadas. CEPRE y papilotomía. Una CEPRE urgente podrá ayudar en las primeras 24 horas. Una CEPRE temprana se deberá realizar entre las 24 a 72 horas siguientes. La CEPRE urgente está indicada en casos de pancreatitis aguda más colangitis y en los pacientes en quienes está contraindicada la colecistectomía. La CEPRE temprana no influye en el curso de la pancreatitis aguda biliar, pero se indica si se sospecha persistencia de litos en los conductos biliares. En caso de ausencia de coledocolitiasis, no hay evidencia para recomendar la esfinterotomía endoscópica. Uno puede sospechar obstrucción de la vía biliar incluso antes del clásico de colangitis aguda cuando existe elevación de bilirruina mayor de 2 a 3 miligramos por decilitro. Si el colédoco mide más de 8 milímetros, y vamos a tener en cuenta los criterios de Acosta: dolor intenso persistente, aspirado gástrico libre de bilis y concentraciones de bilirrubina persistentemente elevadas o en aumento. Colecistectomía. La temprana será en las primeras 6 semanas, la tardía 8 a 12 semanas. No se recomienda la prevención primaria de pancreatitis aguda biliar, pues solo 3 a 7% de la población general con litiasis la presentará. Para prevención secundaria, todo paciente con pancreatitis aguda biliar debe realizarse colecistectomía, pues la pancreatitis aguda puede recurrir hasta en 25 a 30% de los casos dentro de las primeras 6 a 18 semanas. El mejor tratamiento de la pancreatitis aguda biliar leve es la colecistectomía laparoscópica con colangiopancreatografía intraoperatoria y debe considerarse la CEPRE posoperatoria si la colangiografía revela litos en el conducto biliar común y la limpieza laparoscópica ha sido completa. En caso de tener colecciones líquidas o pseudoquistes, se realizará colecistectomía tardía para dar tiempo a que el pseudoquiste se resuelva o si persista pueda operarse. Si la complicación es la necrosis infectada, entonces la cirugía se aplazará mínimo 3 semanas para evitar contaminación. En los pacientes en que el ASA es 4 o 5, se sugiere una conducta expectante. De acuerdo al estado de salud, en la categoría 1 tendremos pacientes sanos con esterilizaciones profilácticas. Tipo 2, pacientes con enfermedad leve sin limitaciones funcionales. Y vamos a identificar un tumor cutáneo, una infección localizada, fractura sin shock, enfermedad cardíaca compensada. Pacientes tipo 3, pacientes con enfermedad sistémica severa en la que va a haber fiebre, deshidratación, anemia, caquexia y hipovolemia moderada. Tipo 4, pacientes con enfermedad sistémica grave, que es una amenaza para la vida, una uremia, una toxemia, una deshidratación severa, una descompensación cardíaca. Tipo 5, pancreatitis moribundos, choque extremo y trauma severo. Y esta clasificación ASA pues va o se coloca en relación o en alusión al último enunciado de la diapositiva. Y el tipo E, paciente que requiere operación de urgencia como el vólvulo o un hemoabdomen.
Complicaciones, pues la mortalidad tiene un patrón bifásico, pues la mitad de las muertes son tempranas, ocurren en los primeros 14 días, mientras que las muertes tardías suceden en los primeros 3 meses. La hipocalcemia es multifactorial y se atribuye a la saponificación del calcio con ácidos grasos libres, hipoalbuminemia, hipomagnesemia, así como aumento de la secreción de calcitonina. Las complicaciones sistémicas pueden ser la insuficiencia orgánica múltiple y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Las más severas suelen ser las pulmonares, derrame pleural, síndrome de dificultad respiratoria que tiene una incidencia de 15 a 55% en pancreatitis aguda severa. Se ha documentado la participación de la ICAM-1, molécula de adhesión intercelular 1, en la progresión del daño pulmonar que complica la pancreatitis aguda. Actualmente es una fuerte línea de investigación. Las complicaciones locales de la pancreatitis pueden ser necrosis de células acinares, absceso y formación de pseudoquiste. Hasta 57% de los pacientes hospitalizados tendrán colecciones líquidas. La infección de la necrosis pancreática es monomicrobiana en 75% de los casos y suele ser por E. coli, Pseudomonas, Klebsiella y Enterococcus. La infección fúngica ocurre en 9% de las necrosis pancreáticas. Las complicaciones en una CEPRE van a ser la pancreatitis post-CEPRE, de la que se presenta con mayor frecuencia. Es normal que en el 75% de los pacientes a quienes se les realiza colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se eleven las concentraciones de amilasa, pero cuando ésta se eleva mayor o igual a 3 veces el valor por 24 horas previas y existe dolor, se considerará pancreatitis post-CEPRE, la cual puede ser leve si requiere hospitalización por 2 a 3 días, moderada por 4 a 10 días o severa más de 10 días. Los factores de riesgo que predicen la pancreatitis post-CEPRE es si es una paciente joven, un sexo femenino, un páncreas divisum, disfunción del esfínter de Oddi, inyección al conducto pancreático, canulación difícil, poca experiencia del operador y una pancreatitis post-CEPRE previa. No se ha demostrado que los siguientes fármacos prevengan esta complicación: somatostatina, octreotida, interleucina 10, trinitrato de glicerino, botulotoxina, lidocaína tópica. Su uso rutinario no está recomendado actualmente. Y con eso terminamos el tema relacionado a pancreatitis aguda.